No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Isaías 49:10. Y así, Señor, en esta tarde de hoy iniciamos su programa Salud y Variedad, con un alto contenido de interés para todos ustedes. No se muevan porque nosotros vamos a subir con nuestros anunciantes y vamos a regresar en breve. Tips de la semana. Para evitar los olores en la nevera, existen varias formas de solucionar este problema. Coloque en el interior un recipiente con un poco de leche y una rodaja de limón. Mantenga abierta una botella de agua mineral sin gas o bien introduzca en él unos trocitos de carbón vegetal del que se utiliza en los asadores. También resulta muy eficaz guardar en la nevera un envase con un puñadito de bicarbonato y así usted evitará que los olores no se mezclen. Tips de la semana. Ya estamos aquí, señores, en su programa Salud y Variedad. Gracias por preferirnos como cada semana. Estamos aquí, pero hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Ramón Emilio Peralta, pediatra fisiólogo pulmonar, compañero y colega y vecinitos de clínica. Aquí está el doctor. Gracias por venir, doctor, a este programa. Buenas tardes, doctora. Primero agradeciendo a Dios Todopoderoso por tenernos esta tarde aquí con ustedes y luego agradeciendo su amabilidad de poder compartir en el día de hoy. Y tú por darnos de tu tiempo, que sabemos nosotros los médicos que vivimos del ejercicio profesional, cómo tenemos que estar el día a día. Pero hay un tema que yo sé que hay siempre muchas expectativas, hay muchas inquietudes, y para eso tenemos aquí el doctor para desarrollar y hablar sobre lo que es el asma bronquial. El doctor es el que nos va a explicar qué es el asma, doctor. Bien, el asma tiene una amplia gama de definiciones, pero hay algunas que son muy puntuales. Se define últimamente por un consenso de expertos el asma como una enfermedad inflamatoria crónica. De hecho, la enfermedad inflamatoria crónica más frecuente en niños en la actualidad, que se caracteriza por una obstrucción variable del flujo aéreo y que a su vez, al producir esta obstrucción puede ser reversible espontáneamente o con medicamentos y que esa reversibilidad puede ser total o parcial. También que se asocia a una producción de células inflamatorias y algunos factores genéticos. Ok, ustedes saben cómo estamos manejando aquí temas, pero es un programa llano, un programa familiar, un toque de queda. Gracias porque tantas personas, pues, me siento tan feliz cuando me ven y dicen que ven el programa. Ustedes saben que el asma es lo que antes le decíamos nosotros, el pecho apretado. Pecho apretado. Y vemos muchos letreros en la ciudad, se cura el pecho apretado, ¿verdad, doctor? Así mismo es, así mismo es. Entonces, cuando lo llaman a usted también, le hablan de que el niño está con el pecho apretado. Así mismo es, así mismo es. Entonces, doctor, ¿cuáles son los síntomas? Hay 4 síntomas cardinales para el asma, que son la tos, la disnea o dificultad respiratoria, la opresión torácica, es importantísimo, y las sibilancias. El pitico. El pitico. Mire cómo se ve en pantalla, doctor. ¿Usted ve? Así mismo. Ok. Así mismo. Entonces, casi siempre las madres lo que más le llama la atención es lo que dicen, un pitico que tiene el niño o la niña. Pero yo tengo entendido como ginecóloga que el asma bronquial aparece en el niño. Cuando hablamos de niño estamos hablando de, mira en pantalla, ya el doctor le va a explicar qué se está ocurriendo ahí. Ahí lo están nebulizando, sí. A un bebé. Entonces, tengo entendido, doctor, ¿y aquí? Aquí le están aplicando una inhalación con un inhalador de dosis medida. Ok. Entonces, doctor, casi siempre nosotros
quiero que usted nos comente, mire ese, doctor. Es el gordito. ¿Qué sucede o qué puede suceder durante un episodio de asma? Bueno, como hablamos previamente, todo eso que se produce ahí, esa tos, esa disnea, esas sibilancias, esa dificultad respiratoria, sucede porque algo dentro del organismo está pasando. ¿Qué sucede? Un individuo previamente, que sea previamente portador del gen asmático, se pone en contacto con un factor desencadenante, ya sea intrínseco o extrínseco. ¿Y qué sucede? La vía respiratoria va a reaccionar teniendo una broncoconstricción, o sea, se cierra un poco. Por eso que le dicen el pecho apretado. Exactamente, se cierra, hay broncoconstricción, hay extravasación de los vasos sanguíneos, del líquido, hay producción de moco, hipersecreción de moco, y por último hay lo que le llaman el remodeling, hay cambios en la estructura anatómica del bronquio, que es a lo que no queremos llegar. Okay. Eso produce todos esos síntomas. Pero hay algo que para tomar de nuevo lo que le quería preguntar ahorita, porque yo no sé ahora, como es el área suya, nosotros somos multidisciplinarios en medicina, cada quien con una especialidad, pero yo tengo entendido como que a partir de cierta edad es que denominamos asma bronquial, o sea, como que un niño de 2 meses no puede ser un asma bronquial, por ejemplo. Fíjese qué sucede. Hay patrones, anteriormente se usaban los fenotipos, ya últimamente, el último consenso, los fenotipos asmáticos ya no están siendo tan usados porque se ha visto que no tiene esa gran incidencia en lo que es el manejo y el tratamiento. Pero como cierto usted dice, los niños pequeños todavía no tienen el tiempo de vida necesario para uno catalogarlo como asmático, ni tampoco tenemos las estructuras objetivas, como son las pruebas de función pulmonar para realizarle, para decirle que es un paciente asmático. Okay. Pero ¿qué sucede? En el último consenso del 2013, hecho por la Sociedad Española de Neumología Pediátrica en España, se hablaba de que toda persona, todo niño que haga más de 3 crisis de tos, disnea, dificultad respiratoria y sibilancias durante su vida, aunque no se presente en etapas ulteriores, es un paciente asmático. Hay otros factores que inciden en eso, por ejemplo, los niños pequeños que hacen dermatitis seborreica antes de los 6 meses, los hijos de padres asmáticos, un sinnúmero de cosas que van a incidir también en el presunto diagnóstico del asma. ¿Causas, doctor, de asma? Multifactorial. Las causas del asma son multifactoriales, como le dije anteriormente. Hay un factor genético, en verdad, como usted acaba de decir. Definitivamente. Las causas pueden ser endógenas, o que son las propias del huésped, o las exógenas, que son las propias ambientales. Entre las endógenas están el factor genético, que es muy importante, el sexo. El asma es más frecuente en niños antes de los 14 años que en niñas. En la adolescencia se va haciendo más o menos parejo y luego es más frecuente en niñas, en etapas ulteriores. La obesidad, que es un factor intrínseco. Los niños obesos tienen una incidencia mayor para ser asmáticos. Atención aquí las madres con las alimentaciones de los niños. Oigan, como dice el doctor, que el peso, el sobrepeso, pues es un factor predisponente a que el niño sea asmático. ¿Cuál es más, doctor? Entonces, entre las causas exógenas hay muchísimos factores desencadenantes, como son el pelo del perro, el pelo de los animales o la caspa, el polvo casero, el humo del tabaco, las alfombras, ese es el polvo casero, los irritantes, los olores que son muy irritantes, el cloro, algunos pacientes que son alérgicos a las aspirinas, los antiinflamatorios no esteroideos, un sinnúmero de factores dependiendo de la genética del paciente. Usted entiende, doctor, ya que usted tiene una subespecialidad en fisiología pulmonar, que puede también incidir ahí entre uno de los factores predisponentes el estrés en un bebé. Claro que sí. Por ejemplo, esos niños que van a tener exámenes, que en los colegios. Claro que sí. Claro que sí. Me faltó hablar sobre eso. Claro, los cambios emocionales liberan sustancias proinflamatorias que pueden inducir al broncoespasmo. Claro que sí. Ok. ¿Y qué factores, por ejemplo, ya está identificado el paciente de que es asmático?
Entonces, ¿cuáles factores pueden desencadenar una crisis? Lo que estábamos hablando ahora mismo de, por ejemplo, el polen, las estaciones. Claro. Por ejemplo, ¿es más frecuente en invierno, en primavera o en verano? Va a depender. Generalmente el clima frío es el que desencadena el asma, pero hay pacientes, ya usted sabe que ya el asma no se cataloga como una enfermedad única, sino es como un síndrome que tiene otros factores agregados. Por ejemplo, el asma puede ser inducida por procesos de rinitis en la nariz, por procesos en la piel, es lo que llama la marcha atópica. Puede tocar uno o más órganos. Entonces, se ha visto que hay pacientes que en los climas fríos están muy bien. Sin embargo, cuando viene el calor, cuando vienen los cambios de estaciones, que viene el polen y eso, hacen crisis. O sea que no está bien definido para... Sí, hay que individualizar cada caso. Cada paciente debe individualizarse. Okay. Es correcto eso. Bueno, usted me va a dar un permisito, doctor, porque me están haciendo señas. Nuestro director, nosotros vamos a subir un momentito con nuestros anunciantes y vamos a volver en breve. ¿Cómo no? Seguimos aquí, señores, con el doctor Ramón Emilio Peralta, quien es un pediatra que tiene una subespecialidad en fisiología pulmonar. Por lo tanto, es una persona muy adecuada para el manejo de sus hijos en lo que se refiere al asma bronquial, porque ya todo el mundo sabe que asma es igual a pecho apretado. Entonces yo me imagino que usted debe manejar muchísimo mito en la consulta, sí, claro, de padre, madre y eso. Sobre todo con remedios caseros y medicina alternativa que usan muchos padres. ¿Qué usted tiene que decirle con respecto a eso, a uso de hojas y cosas? ¿Usted está de acuerdo con eso, doctor? No, imposible. Usted sabe que primero que la medicina no convencional muchas veces es riesgosa. Entonces es importante primero que el paciente o el padre del paciente sepa que su niño es asmático, que el asma no se cura, pero tiene periodos de remisión tan largos que usted puede pensar que ya no tiene asma. Lo importante en esto es saber qué desencadena asma a cada persona y evitar el contacto con esos factores. En ese sentido, yo quería hacerle una pregunta, porque yo de niña era asmática. Cuando llegó a mi adolescencia, que ya entonces ya pasó la pubertad, pues desaparecieron las crisis. Sí me he quedado con mi poquito de rinitis y cosas, pero yo veo como que a veces las niñas, ya cuando llegan a su momento de la pubertad, pues muchas veces las crisis desaparecen. ¿Hay algo? Claro que sí. Recuerde algo importante. La producción de hormonas hace que esa tensión y además el calibre de los bronquios, de las vías respiratorias, es mayor. Muchas veces usted hace inflamación, pero como tiene un calibre importante, ya esa inflamación es mínima y usted no se da cuenta. Hace una inflamación subliminal, hace una pequeña crisis, siente que está tosiendo, pero se va solo. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo estrechar un calibre de este tamaño que estrechar un calibre de este tamaño. Además, la producción hormonal hace que esa tensión del músculo liso del bronquio se mantenga más estable y es más resistente a que esos factores desencadenantes hagan un proceso en un paciente. Doctora, a mí me gustaría que usted oriente a los pacientes, porque usted sabe que las madres comienzan a majarle atajos, desde ajo, miel de abeja hasta todo lo que aparezca. Un niño con asma, el doctor le va a explicar ahora, o una niña, cuando me refiero a niño, vamos a verlo desde el punto de vista niño o niña, claro, el tratamiento del asma. Ok, pues yo recomiendo a mis pacientes algo, porque es imposible muchas veces luchar contra una cultura que viene de año en año. Entonces es mejor usted, en vez de decirle un tajante no, sino explicar y tratar de orientar a las personas. Lo primero que yo le digo a mis pacientes, nada que no se coma lo use, porque hay muchas personas, un vecino o un curioso, que le dice, tómate un poco de aceite por decir algo, de carro mezclado. Eso no se come, entonces usted no puede darle eso a un niño. Usted me comprende. Otra cosa que yo les digo es que, aunque usted está tratando de hacer un tratamiento no convencional, que puede o no puede hacerle daño, no se descuide con sus medicamentos y con sus visitas al médico. Porque muchas veces
se llevan solamente el tratamiento convencional, no procuran el control que se espera y caen en las crisis y en las gravedades. Eso es muy importante. Entonces, para tratar asma, lo importante de eso es encasillar al paciente. Usted sabe que el asma, de acuerdo a su grado de severidad, tiene estadios. Entonces, hay varias clasificaciones a nivel mundial. Una que me gusta mucho es de la Sociedad Española de Neumología, como le estuve explicando anteriormente, que encasilla al paciente en cuatro esferas. El asma puede ser ocasional o episódica o un asma persistente. La episódica puede ser ocasional o frecuente y la persistente puede ser moderado o grave. De acuerdo a los síntomas que presente, a síntomas nocturnos, la cantidad de síntomas que presente durante el mes o durante el año, a los síntomas nocturnos que haga o no, a la necesidad que tenga el paciente de usar medicamentos de rescate y a cómo estén sus pruebas de función pulmonar, que son el tendón de Aquiles objetivo para usted encasillar a un paciente asmático. Okay. Eso es sumamente importante. Hay algunas preguntas que me surgen ahora mismo en el sitio, porque como yo le explicaba de inicio, porque ya vamos a tener el doctor aquí, lo vamos a agarrar y él va a tener que venir a hacer sus sesiones como vienen otros. Yo sé que hay dos preguntas que las personas no me van a perdonar que yo no se la haga. ¿El asmático, playa o piscina? ¿Abanico o aire acondicionado? Para playa o piscina, playa. ¿Por qué? Porque la piscina tiene cloro y el sulfito de cloro se ha visto que es uno de los desencadenantes más potentes de crisis asmática. Okay. Y de abanico o aire acondicionado, definitivamente la temperatura estable va a ser más beneficiosa para un paciente asmático. O sea que los aire acondicionados mantienen una temperatura estable, hay menos producción de polvo, un sinnúmero de cosas que van a hacer que el paciente asmático esté en mejores condiciones. Excelente. Ustedes ven que porque yo sé que no me van a perdonar que esas dos preguntas no las haga, porque siempre los padres le dicen, concho, ¿le prendo el abanico o le pongo el aire? Este niño, ¿nos vamos a la playa o nos vamos a la piscina? Pero también el doctor aquí le va a decir la forma de cómo prevenir una crisis asmática, ¿verdad? Claro que sí. Porque para eso es que estamos, para ayudar y orientar. Claro que sí. Mira, la crisis asmática, lo primero que usted tiene que saber es que usted es asmático. Aceptarlo, porque la negación es un escalón, un peldaño falso que puede llevar a la catástrofe. Entonces, luego que usted sabe que usted es asmático, usted debe identificar o tratar de identificar cuáles son los factores que la desencadenan para usted, que no son los mismos para cada persona. Exacto. Entonces, ya usted sabiendo esas dos cosas, ya usted tiene un buen paso ganado. Si aún sabiendo eso no es posible uno prevenir los casos, entonces viene la terapia medicamentosa, que generalmente va coadyuvando este tipo de manejo. Hay varios medicamentos. Los medicamentos se clasifican en medicamentos de rescate, como son los beta-2 agonistas, que pueden ser de corta y larga duración. Medicamentos de control, como son los esteroides, que pueden ser esteroides inhalados o esteroides orales o sistémicos, y los inhibidores de los leucotrienos, que son células inflamatorias, potentes células inflamatorias que se desencadenan dentro del organismo e inducen a la crisis asmática. Okay. Últimamente hay también lo que llaman los anticuerpos monoclonales, que son anti-IgE, que son dirigidas a esos pacientes que son muy alérgicos, pero eso debe ser ya de manejo de alergistas. Ok, doctor, usted sabe que el tiempo en televisión es traidor. Excelente, y si nos sentamos aquí, pues duramos, nos cogemos todo el espacio del canal. Pero antes de irnos, yo quisiera ver si usted quiere agregar algo y por favor nos da los teléfonos de usted, de su consulta, donde usted puedan llamarlo. ¿Cómo no? Sí, mira, es importante cuando se habla de asma decir que toda persona, primero que los pacientes deben tener acceso a la educación y a la información, que va a ser la piedra angular para evitar las crisis. Que no trate a su hijo empíricamente, que consulte su facultativo, su pediatra. El pediatra debe estar completamente capacitado para trabajar con un paciente asmático. Que la meta de toda persona que trabaja con asma es
mantener al paciente lo más normal posible con la menor cantidad de medicación. Eso es primordial. ¿En sus teléfonos, doctor? Yo estoy en la mañana en el Centro de Ginecología Obstetricia, en el 682-5252, y en las tardes en Grupo Médico NACO, frente a Corazones Unidos, en el 809-472-3525. Doctor, gracias por acompañarnos esta semana. Ahora nos vamos nosotros con las cápsulas para el alma. Gracias. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Luego se escondió y observó para ver si alguien quitaba la roca. Los comerciantes más adinerados del reino y cortesanos pasaron por el camino y simplemente giraron y pasaron al lado de la roca. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. Luego pasó un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró una cartera que contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió la que otros nunca entendieron: cada obstáculo que presenta una oportunidad para mejorar, si se actúa en vez de quejarse. Según Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No permita que los obstáculos que se te presenten en el día de hoy se salgan con la suya. Al contrario, mira más allá y sácale provecho. Amén. Y así, señores, con esta bella cápsula, nos vamos y nos vemos en la próxima semana.